Bueno, hoy vamos a resolver problemas de MRU y MRV, específicamente de persecuciones y encuentros, porque creo que son de los más complejos que van a encontrar de MRU y MRV. Entonces, vamos a empezar. Bueno, el primer ejercicio es de la edición 13 del libro de Física Universitaria de Circe Szymanski. Es el ejemplo 2.5. Entonces dice, una persona conduce con su vehículo a una rapidez constante de 15 metros sobre segundo. Dato importante aquí, la rapidez es constante y sí es algo que vamos a tomar en cuenta, entonces siempre estén atentos a esos detalles. Y pasa por un cruce escolar donde el límite de velocidad es de 10 metros sobre segundo. En ese preciso momento, un oficial de policía en su motocicleta, que está detenido en el cruce, detenido, otro dato importante, el oficial inicia en reposo. Arranca para perseguir al infractor con aceleración constante de 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Esto no es velocidad constante, ¿por qué? Nos menciona aceleración. Otro dato importante. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor? Número 1. Número 2. ¿A qué rapidez va el policía en el momento al que alcanza el infractor? Número 3. ¿Qué distancia total habrá recorrido cada vehículo? ¿Ok? Entonces vamos a hacer un dibujito aquí muy fácil para entender mejor el problema, ¿no? Tenemos, aquí está el cruce escolar, donde el límite de velocidad es de 10 metros sobre segundo, ¿ok? Entonces, obviamente se cometió una infracción, porque nos dice que la motocicleta o el vehículo iba a 15 metros sobre segundo, ¿ok? El policía nota esto e inmediatamente lo comienza a perseguir. La clave aquí va a ser en darnos cuenta de que la persona, el infractor, va a una velocidad constante. Pero el oficial de policía, no. El oficial de policía está detenido en el cruce, su velocidad inicial entonces es 0 metros sobre segundo, está detenido y su aceleración es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Su aceleración es constante, entonces es MRUV. ¿Ok? Entonces, esto significa que es MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y este es movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que significa que vamos a tener aceleración. El mismo problema nos dice que tenemos aceleración, ¿ok? Los dos empiezan exactamente en el mismo punto. Automáticamente la persona va por el cruce, el policía arranca y lo persigue, ¿ok? Estos van a seguir cierto camino, que va a ser la distancia que van a recorrer, y se van a encontrar en un punto, vamos a denominarlo P, ¿ok? Vamos a analizar un poco el movimiento de cada vehículo. Cuando estén resolviendo problemas de física, es importante que tomen en consideración el movimiento de todos los objetos involucrados. Eso es cinemática, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá y es lo que vamos a hacer a continuación. La distancia vamos a nombrar al MRU como A, vamos a nombrar al policía como B, ¿ok? La distancia de A, como es constante, va a estar dada por la fórmula de distancia de MRU, ¿ok? Esto ya lo tendrían que saber. X va a ser igual a velocidad por tiempo. Si les hace más fácil aprendérselo como un triangulito, también se lo pueden aprender así. No importa. Tapan la variable que quieran. Por ejemplo, aquí vamos a querer X y nos va a quedar que la fórmula es velocidad por tiempo, ¿ok? Es algo bastante simple. Entonces, como A va a velocidad constante, vamos a multiplicar velocidad por tiempo, ¿ok? Su velocidad constante es de 15. ¿Y el tiempo nos lo da el problema? No, ¿ok? La primera variable incógnita, ¿ok? Ya vimos ese movimiento, vamos con el del policía. El policía no se está moviendo a una velocidad constante, tiene aceleración. Entonces, vamos a sacar las fórmulas de cinemática, ¿ok? Ok. Pau, ¿pero cuál uso? Aquí, con la más fácil, ¿no? La que ya tiene despejada la distancia. Entonces vamos a usar esta. Velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok, aquí vamos a sustituir datos. Cosa importante, recordemos que la velocidad del policía es 0. ¿Se acuerdan? Estaba detenido, estaba en reposo. Entonces, como este dato de acá es 0 y todo número multiplicado por 0 da 0, este valor automáticamente lo podemos anular. ¿Están de acuerdo? Porque sea cual sea el tiempo va a dar 0 porque está multiplicado por 0. ¿Ok? Entonces, la distancia
del policía, que es distancia de b, nos quedaría solo como 1/2 de su aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta de algo acá. La aceleración ya nos la da el problema, ¿no? Son 3. Entonces, es 3, mejor dicho. Va. La distancia sería entonces 1/2 de 3 por el tiempo al cuadrado. Estamos solamente sustituyendo datos. Para problemas de persecución o de encuentros, generalmente se van a resolver relacionando variables. Bueno, realmente la mayoría de problemas de física se resuelven relacionando variables, ¿ok? Entonces, acá nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Para que el policía llegue al punto P, va a pasar el mismo tiempo que para que el infractor llegue al punto P, ¿ok? ¿Por qué? Los dos van a estar ahí en el mismo tiempo, ¿me entienden? Más que todo, considerando que iniciaron en el mismo punto, van a recorrer la misma distancia, porque los dos van a tener que recorrer esto de acá para llegar al punto P. Lo que significa que la distancia que recorra A va a ser igual a la distancia que recorra B. Y el tiempo que se van a tomar, dado que los dos van a estar en el mismo punto al mismo tiempo, va a ser el mismo. Entonces, tiempo de A va a ser igual a tiempo de B. ¿Ok? Entonces, acá ya van a haber dos formas de resolver esto. Miren, si no han visto sustitución o igualación, yo les recomendaría que miren un video de profe Alex. Yo voy a intentar subir uno quizás en un futuro, pero ahorita no lo tengo. Entonces, si les quedan dudas con lo que voy a hacer ahorita, tómenlo en cuenta. Tenemos variables para igualar. Podemos igualar la distancia de A con la distancia de B. ¿Es cierto? Entonces, voy a borrar estas de acá porque al final no nos sirvieron. Bueno. Distancia de B va a ser igual a 1/2 de 3 por el tiempo de B al cuadrado. Lo habíamos explicado aquí, ¿cierto? Bueno, ahora, como estas dos son iguales, significa que podemos igualar. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que 15 tiempo de A, que va a ser la distancia de A, va a ser igual a 1/2 de 3 del tiempo de B al cuadrado. Es lo mismo, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué otra cosa dijimos acá arriba? Que el tiempo de A va a ser igual al tiempo de B, o sea que la variable es la misma, ¿ok? 15t va a ser igual a 1/2 de 3 tiempo de B al cuadrado, ¿ok? Vamos a despejar un poquito esto ahora. Este 2 que está aquí dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿ok? 15t por 2, ¿ok? Porque es 1/2, el 1 no importa, el 2 pasa al otro lado a multiplicar, todo bien. El 3 está multiplicando, ¿ok? ¿Qué va a pasar a ser el 3? A dividir a todo esto. Nos va a quedar tiempo de B al cuadrado aquí. Después, voy a seguir resolviendo acá abajo. 15 por 2 es 30, ¿ok? 30t entre 3. Esto va a ser igual a al tiempo, porque recordemos que es la misma variable, al cuadrado. Esto nos va a dejar que 10t es igual a t al cuadrado. Esto es una cuadrática. Entonces, lo pueden resolver ya sea introduciéndolo a su calculadora, fórmula cuadrática o por factorización, que es como lo vamos a hacer ahorita. Lo que vamos a hacer es pasar esto al otro lado. Nos quedaría t al cuadrado menos 10t va a ser igual a 0. ¿Ok? Este estaba sumando, pasó al otro lado a restar. Vamos a sacarle factor común. T, p menos 10 es igual a 0. Y ahora, por el método de resolución de ecuaciones cuadráticas de factorización, esto si no lo han visto, igual otro video de profe Alex, vamos a resolverlo. Nos quedaría que las posibilidades del tiempo son
que tiempo nos dé 0 segundos o que el tiempo nos dé 10 segundos. ¿Cuál sería la respuesta más lógica en este caso? Claramente la de 10 segundos, porque es imposible que solo se hayan teletransportado al otro lado y que el tiempo sea 0, ¿no? Si el tiempo les diera negativo, por ejemplo, tampoco es esa la respuesta. Si el tiempo les da 0, como en este caso, tampoco es la respuesta. Y si les dan 2 valores positivos, el valor correcto es el menor de los dos, ¿ok? Eso es un tip. Entonces vamos a usar el de 10 segundos. Ese es el tiempo que se tarda el policía en alcanzar al infractor. El tiempo que se tarda B en alcanzar a A, ¿ok? Bueno, ya con esto pasamos al siguiente enunciado. B. ¿A qué rapidez va el policía en ese instante? ¿Qué nos piden aquí? La velocidad final. La velocidad al que el policía va en el punto final del tramo que acabamos de analizar, ¿ok? Lo que nos piden entonces es velocidad final. Volvemos a traer las fórmulas de cinemática porque recordemos que el movimiento del policía se ve descrito por un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos aceleración. No podemos usar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Las vamos a volver a traer. Estas fórmulas no se las tienen que memorizar en ningún orden en específico. Tampoco se las tienen que aprender de un día para otro. O sea, con la práctica se les van a ir quedando. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la mejor para utilizar en este caso? Esta de acá, la velocidad final ya está despejada, no necesitamos hacer nada más. Como les había explicado ya antes, la velocidad inicial del policía es 0. Estaba detenido en ese instante cuando lo empezó a perseguir, ¿no? Entonces, como no llevaba ninguna velocidad al inicio del tramo, podemos anular este dato, 0, lo que significa que la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Como les comentaba, la aceleración ya nos la da el problema. Son 3 metros sobre segundo al cuadrado. Velocidad final va a ser igual a 3 por el tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es el tiempo? El que acabamos de conseguir. 10 segundos. Porque esa fue la duración del tramo que tuvimos. Para que me entiendan. La velocidad inicial que tenía el policía al inicio del tramo es 0. Tardó 10 segundos en llegar al punto final. Entonces, la velocidad final, después de esos 10 segundos, es la que tenemos que encontrar, ¿no? Entonces, velocidad final va a ser igual a 3 por 10. La velocidad final, entonces, del policía, 30 metros sobre segundo. Muy importante las unidades. Y ya. Vamos con el siguiente. El último enunciado nos pide que encontremos la distancia total que habrá recorrido cada vehículo. Aquí tenemos que recordar algo que les expliqué previamente. La distancia de A va a ser igual a la distancia de B, lo que significa que el recorrido que hicieron ambos fue el mismo. Entonces solo tenemos que encontrar el de uno. ¿Cuál es el más fácil, en teoría? El movimiento más sencillo que tenemos, el movimiento rectilíneo uniforme, lo tiene justo el infractor, ¿ok? Y recordemos lo que ya les había dicho. En la distancia que va a recorrer va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Estos datos ya los tenemos porque la velocidad son los 15 metros sobre segundo constantes que teníamos desde un inicio, nunca cambiaron, por el tiempo. Lo mismo que les explicaba antes, ¿cuánto duró el tramo? 10 segundos. La distancia que se recorrió en el tramo, entonces va a ser de 150 metros. Y esta es la última respuesta, la respuesta C.